Voy a presentarles un breve resumen de lo que comprendí a medida que fui leyendo y disfrutando los trabajos que ustedes hicieron para la cosmogonía muisca. Trataré de ampliar también algunos conceptos y algunas implicaciones que tendría para la vida de hoy esa forma de pensar cómo se originó lo que existe, la vida, el universo, los seres humanos. Y después de eso trataré de contarles qué fue lo que pretendí al proponer ese tipo de guía y los objetivos que allí establecí. Con esto espero que les dé algunos elementos mayores para su aprendizaje. Finalmente haré un recorderis y unas recomendaciones de algunas de las cosas que hemos ido proponiendo los maestros y maestras para que ustedes avancen en su formación en casa y se fortalezcan cada vez más como personas y como familia en esta pandemia. Bien, entonces, como dijo el gusano, entremos en materia. Si ustedes recuerdan, les propuse en la guía 3 tipos de actividades. Por un lado era consultar un video, es decir, que lo utilizaran no solo como entretenimiento, sino para extraer de allí información útil, en este caso sobre la cosmogonía muisca. Segundo, que hicieran una comparación, un paralelo entre relato muisca sobre el origen de todo, la vida, el universo, los seres humanos, y el Génesis, el relato bíblico sobre cómo se originó todo lo que existe actualmente. Un tercer tipo de actividad fue imaginar, crear, proponer un nombre para una de las deidades muiscas que aparecen allí en el relato. Eso, digamos, como resumen básico el tipo de actividades. Ahora, habría que plantearse un poco, de acuerdo con lo que ustedes conocieron, qué importancia tiene esta cultura como las otras 87 culturas indígenas originarias que todavía existen en el país actualmente. La idea es que podamos también hacer algún ejercicio de eso. Por eso quiero primero pues como hacer un breve contexto histórico de el pueblo originario muisca, que como seguramente ustedes recuerdan por sus clases de, no sé, finales de primaria, habitaban tanto lo que hoy se conoce como departamento de Cundinamarca, Boyacá e incluso parte de Santander. Este pueblo muisca hacía parte de una serie de pueblos originarios que poblaron y se desarrollaron como culturas, como civilizaciones a lo largo de la América, y que después de la invasión de los españoles quedaron primero reducidos a la mitad. Es decir, se calcula que antes de la llegada de los españoles había 50 millones de habitantes de las distintas culturas indígenas en el continente. Cuando se fueron los españoles 3 siglos después, quedaban solo 25 millones de habitantes. Es decir, este fue el mayor genocidio que hasta ahora se conoce en la historia. Fueron muertos no solo pues, a sangre y fuego, sino por la cantidad de enfermedades que trajeron los españoles para las cuales no estaban preparados nuestros tatarabuelos, y también por los trabajos forzados, por las obligaciones que les imponían de trabajar en las peores condiciones que los fueron también diezmando. Una cosa muy importante, esto por ejemplo que les estoy contando lo narra Fray Bartolomé de las Casas, el único sacerdote que en ese entonces se opuso a tremenda matanza. Y como él decía, solo para en poco tiempo llenar las arcas de oro y de plata. O sea, de aquí se llevaron miles de toneladas de oro y de plata. De solo una mina, la del Potosí en Bolivia, se llevaron 20.000 toneladas de plata. Lo que quiere decir que los europeos y los españoles en particular nos deben unos centavitos en intereses y en ese préstamo forzado que nos obligaron a aportar. Pero bueno, ese es un poco como la idea de tener pues alguna información de qué es lo que ha pasado con nuestros ancestros. Pero lo que me interesa por un lado es ver la importancia de lo que nos plantean estos mitos. Fíjense que habla por ejemplo de la laguna de Iguaque. Entre otras cosas, yo estoy aquí en
Villa de Leyva, en una zona rural, y estoy aquí cerca de la laguna sagrada de Iguaque, donde surgió la humanidad según el mito muisca. Bien, si pensamos en Bachué, por ejemplo, que según el relato mítico fueron los que surgieron de esta laguna y dieron origen al ser humano, estamos hablando entonces de que los seres humanos hemos emergido del agua, somos parte de ella. El agua es sagrada porque es fuente de vida, entonces diría este relato mítico, y fíjense que esto coincide con lo que la ciencia propone al plantea la hipótesis de que la vida surgió efectivamente del agua. O cuando nos dice que el cuerpo humano, nuestra corporalidad está conformada en un 60% en promedio de agua. Incluso hay algunas de nuestras constituyentes como la sangre, por ejemplo, que tiene hasta un 85% de agua. Bien, entonces habría que decir si alguien tiene duda de que el agua es el elemento más necesario para vivir. ¿Alguien tiene duda? Levante la mano. Ok, al parecer nadie. Bueno, pero hoy existen, fíjense, con esta idea de la sacralidad del agua, del respeto que hay que tener por ese elemento que es origen de vida, hoy en el mundo hay 2.000 millones de personas, repito, 2.000 millones de personas sin agua potable. Es decir, más de la cuarta parte de los seres humanos tienen negado este sagrado líquido. En plena pandemia, cuando en todas partes, ustedes han observado, del mundo nos dicen hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que estar en tales condiciones de higiene, etc. Entonces, pensemos lo que eso significa. Mientras, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola gasta 200 litros de agua para producir 1 litro de gaseosa. 200 para 1. ¿Cabe eso en la cabeza sensata? Que Coca-Cola haga tremendo desperdicio de agua y no regale gratis la obesidad, la hiperactividad y otras enfermedades a nuestros niños y jóvenes. Bien, entonces frente a eso, pensemos por ejemplo en Colombia cómo está la situación en términos de agua. Según el DANE, o sea, datos oficiales, 3.600.000 personas en Colombia no tienen acceso a agua potable. Y si pensamos en una comunidad como el pueblo Wayuu, otra de las culturas originarias de nuestra América, que está al norte, entonces está en la península de La Guajira y con Venezuela, encontramos que este pueblo cuidó durante miles de años su fuente de agua, el río Ranchería. Y hoy sus niños y niñas pequeños se mueren físicamente de sed en medio del desierto. ¿Por qué razón? Porque una empresa minera internacional, transnacional, Cerrejón, les quitó su río para ensuciarlo sacando carbón. Entonces aquí cabría una pregunta para la reflexión. ¿Será que todo esto estuviera pasando si hoy hiciéramos parte de alguno de los 87 pueblos indígenas que todavía existen en Colombia? Es decir, si estas culturas siguieran florecientes, desarrollándose y cuidando el planeta. Les dejo para que lo mastiquen. Ahora quiero comentarles sobre algunos de los resultados del trabajo que ustedes hicieron sobre la cosmogonía muisca. Una cosa que me llamó poderosamente la atención fue los nombres que algunos estudiantes propusieron para el acompañante de Bachué. Hice un ejercicio muy interesante porque, por ejemplo, hay algunos que incluso recogen raíces de la lengua muisca o por lo menos sílabas que se repiten. Por ejemplo,
Alguien lo llama churikenso, o sea que el compañero de Ochoa sería churikenso. Otro dice que riochay. Allí fíjense, se repite el che como chicha, chipcha, etcétera, chipchacún, bochica, etcétera. Otro propone que se llame volco, y por lo que sugiere parece que retoma un poco la idea de Vulcano, el dios romano del fuego. Otro propone un nombre que parecería un ejercicio de mecanografía difícil de pronunciar porque es Pruyeiron. Y finalmente otro estudiante propone Mois. Allí un ejercicio interesante de creatividad que, bueno, lastimosamente no fue retomado por la mayoría de los estudiantes que participaron en este ejercicio, y por eso lo menciono para que se animen a hacer el ejercicio de creatividad. Por otro lado, quiero comentarles ya lo que tiene que ver con la guía propiamente, su estructura, porque les voy a estar enviando las respuestas al trabajo. O sea, van allí ya puntualmente cada una de las soluciones a las 12 cuestiones que les planteé allí en la guía. Y recuerden que tiene 3 objetivos. Es decir, la guía busca que ustedes logren 3 tipos de aprendizajes. Por un lado, dice que deben conocer la cosmogonía muisca, que se enteren un poco en qué consiste, y creo que en buena medida lo han logrado por los resultados de las respuestas que presenta. De otro lado, les propongo que hagan esa comparación: relato muisca de los orígenes, relato cristiano de los orígenes, y en muy alta medida realmente responden ese ejercicio, lo que quiere decir que hubo todo un ejercicio de asociación, de búsqueda, inclusive seguramente algunos que no recordaban todavía los relatos del Génesis. Y finalmente hay un tercer objetivo que dice aprender a seguir instrucciones. Este punto, que parece como el menos evidente, es muy importante. Luego van a ver ustedes que ahí les propongo que hagan su propia evaluación y que le pidan a un familiar que esté con ustedes allí en su casa que también haga esa evaluación, o sea, que haga la coevaluación. Van a observar que en la medida en que pudieron seguir paso a paso, pudieron responder correctamente. Que en la medida en que lograron interpretar el sentido de la pregunta o de la solicitud, respondieron correctamente. Cuando por alguna razón no lo lograron, pues se equivocaron. Y esto, el tema del seguimiento de instrucciones, es hoy en día absolutamente importante, sobre todo para la vida laboral y la vida profesional, y por supuesto para el tema del estudio. Piensen ustedes, por ejemplo, en un ejercicio de matemáticas: si ustedes se saltan un paso, por mínimo que sea, ya se desdibujó la posibilidad de realizar correctamente el ejercicio. Entonces tiene esta importancia. Y lo otro que buscaba evidentemente era que pudieran hacer una serie de ejercicios, digamos, que tienen que ver con la asociación, con la inferencia, con la interpretación, y creo que en eso avanzaron bastante bien. Bueno, esto era lo que quería compartir con todos ustedes, estimados y estimadas estudiantes. Espero que les sirva para seguir pensando en lo que han hecho y de esa manera aprender. Ustedes saben que solo se aprende cuando se reflexiona de lo que se ha hecho, de la experiencia. Espero que sigan cuidándose y hasta el próximo video. Gracias por defender la vida.